Hoy un tema que he titulado Cuando Dios pide lo imposible. Estamos acostumbrados a lo que está a nuestro alcance, dentro de nuestras posibilidades. Pero Dios tiene una costumbre y es que a veces nos pide cosas que aparentemente son imposibles de realizar, ¿no? Les contaba yo la vez que estaba en ese culto, yo sé que me han escuchado esto, pero pues lo traigo porque me sirve como introducción, que me comprometo a dar una prédica en un culto de sanidad y milagros. Como buen maestro preparé un buen tema sobre sanidad y milagros, ¿no? El tema estaba perfecto. Cuando me paro en el púlpito, el Señor me dice, bueno, ¿y cuántos se van a sanar hoy? Ahí fue el problema, que el tema estaba bien hecho, para exponerlo perfecto. El problema es si cuando los enfermos empezaron a pasar, ¿qué? Y creo que a veces Dios le pide a uno esas cosas que uno dice, pero que yo no puedo, es que me queda difícil, es que complejo, es que no hay los recursos. Y tenemos problemas muchas veces con esto. Hoy el texto que vamos a estar observando nos va a ayudar un poquito con este asunto de cuando Dios pide algo que virtualmente es imposible. De hecho, todos nos hemos visto frente a imposibilidades. Cuando tenemos un familiar enfermo y no podemos hacer absolutamente nada más que de pronto orar, ¿cierto? Que es lo que primero se nos viene a la mente. Todas las puertas de un trabajo están cerradas. Estamos esperando una respuesta de algo y definitivamente no llega, no viene. Y cuando tenemos que tratar con personas y el otro no se abre, el otro no nos da una buena respuesta y ya no depende de nosotros, nos sentimos imposibilitados. Voy a leerles aquí como tengo la introducción. Dice, en cuanto a cumplir retos en la vida, podemos definir diferentes grados de dificultad. Cuando decimos que nos falta entrenamiento en algo, por ejemplo, utilizamos la palabra inexperiencia. No lo puedo hacer porque es que nunca me he entrenado en eso. Yo tengo el lío, por ejemplo, ¿no? Que camine a jugar un picadito de fútbol. No, pues yo soy el hombre bicentenario corriendo, imagínense, jugando fútbol, ¿no? Cero tronco. Les contaba yo que día en el taller de dones y ministerios que yo a mi profesor lo convencía de hacer exposiciones. Entonces le decía, profe, déjeme, yo le hago una exposición bien buena y no me ponga a trotar ni a correr. Y el profesor decía, bueno, Chino, hágale, usted me prepara una buena exposición. Y entonces me ponía a exponer sobre ciertos deportes. Y claro, yo con la cartelera y al frente y con un marcador en la mano, pues desde pequeño ya tenía el don de enseñanza. Entonces, eso eran unas exposiciones. Y a la hora del deporte, todos mis compañeros corrían, trotaban, se quejaban y yo sentado así echándome airecito. Pues una bendición. Inexperiencia, ¿por qué? Porque está la hora que usted me ponía a mí a correr o a trotar y perdimos al pastor. Nos quedan cosas difíciles por inexperiencia. Si el asunto es falta de motivación o de pereza, lo llamaríamos incompetencia. Uno dice que alguien es un incompetente, es o un perezoso o que hace las cosas de mala gana, no tiene anhelos, no tiene motivación. Muchas veces hacemos las cosas mal y nos vemos en dificultades para hacer las cosas porque no estamos como muy motivados, no tenemos como muchas ganas. Nos pasa, por ejemplo, a los hombres que salimos a trabajar, toda la semana estamos en la calle, las esposas están toda la semana en la casa y nos sucede algo, que el fin de semana la esposa quiere que uno salga y uno lo último que quiere en la vida es salir de la casa, porque uno ha estado toda la semana en la calle, pero ella lo único que quiere es que la saquen a algún lado. Ahí, como hay falta de motivación, muchas veces nos hacemos como varones incompetentes, porque se nos presentan todos los tropiezos, porque cuando alguien es incompetente se le presentan todos los tropiezos para hacer las cosas. Preciso ese día, ay no, pero es que, mire, se me encarnó esta uñita, ya no puedo salir con usted a la tienda. Incompetentes, salen todas las excusas posibles, ¿no? Como cuando dice allá en Proverbios que el perezoso dice, no, es que el león está afuera, entonces no puedo salir. Entonces, él le tiene miedo al coco y por eso no sale. Muchos de nosotros nos volvemos incompetentes por miedo al coco. Si es falta de recursos, se define como insuficiencia. No tengo los recursos físicos, no tengo los recursos económicos, no tengo la salud suficiente para cumplir muchas veces con esos retos que la vida me presenta. Ahora, todo esto tiene solución. La inexperiencia, la incompetencia y la insuficiencia
tienen solución. La inexperiencia se soluciona con entrenamiento, la incompetencia con motivación y la insuficiencia pues buscando los recursos. Sin embargo, en la vida del discípulo cristiano, el maestro, hablando de nuestro Señor Jesús, hablando de Dios como maestro que es para nosotros, él generalmente añade un grado más a todo esto. ¿Cuál? El de la imposibilidad. Él nos pide que hagamos cosas imposibles. Me decía una amiga hace unos años, Simón, es que lo normal en un creyente es que viva de manera sobrenatural, pero tiene que aprender a vivir por sobre eso natural. La imposibilidad deja por fuera la habilidad, motivación y recursos humanos. Ese es el asunto, que cuando llega Dios a pedirnos algo imposible, ya no es cuestión de motivación. A veces no estamos ni motivados para servirle a Dios, pero Dios dice, bueno, pero me sirve, papito, venga, profetice. Allá está Saúl, que ni motivado está de ponerse de profeta, pero Dios lo hace profetizar. De habilidad, oiga, ¿qué habilidad tenía Saúl para profetizar? No, ni se había entrenado en eso, pero Dios lo puso a profetizar. Estoy poniendo el ejemplo de ese rey, ¿cierto? Y menos de recursos, porque uno no daría un peso por el Señor, porque era lo más acomplejado de este planeta. Y un hombre acomplejado profetizando, imagínense, qué peligro, ¿cierto? Tenemos muchos de esos últimamente, que Dios nos guarde. Se siente la última cucaracha del planeta, no importa. Si Dios quiere usarlo, entonces allá está Moisés diciendo, ¿y quién soy yo, Señor? Y Dios dice, no, es que no se trata de usted, se trata de que yo voy a estar con usted. Dios le está pidiendo algo imposible. No está ni apto, ni motivado, ni capacitado. Quiere decir que Dios nos va a poner hoy un reto bien interesante a nosotros. Nos va a empezar a pedir cosas imposibles. Qué bueno. ¿Listo? ¿Cuántos quieren hacer cosas imposibles? Bueno, ese es el llamado de Dios para nosotros. La imposibilidad, en este punto, obliga al desarrollo de la fe, la dependencia y la obediencia. Cuando Dios pide cosas imposibles, Él quiere que desarrollemos la fe, desarrollemos la dependencia y desarrollemos la obediencia. Ya no se trata de querer, ya no es motivación, es obedezca, papito. Usted haga lo que yo le mandé y no se preocupe, que el resto me encargo yo. Eso es lo que Dios dice. Listo. Con esa introducción en mente, vamos a leer el texto de hoy y vamos a ver algunas lecciones de cuando Dios pide lo imposible. Lucas 9, 10 al 17. Dice la escritura de la siguiente manera. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Conocemos la historia, es bastante conocida para muchos y entendemos que cuando dice 5,000 hombres no está nombrando mujeres y niños. Sabemos que eran al menos entre 15 y 20,000 personas, porque en Israel sí hacían chinos, aquí no, aquí 1 y 2 nomás, allá eran por docena, porque era más barato, entonces por docena es más barato todo, entonces allá imagínense la cantidad, ¿no? Además la bendición de Dios que tenían de multiplicación, fertilización, etcétera, etcétera. Vamos a mirar un poquito algunas lecciones. Dios, primera, pide lo imposible a egos excitados. Cuando me refiero a egos, me refiero a eso que me pasó a mí estando allá en ese púlpito. Mi yo se creía capaz de dar un tema sobre sanidad y milagros sin sanar ni una mosca. Mucha bestia. O sea, ¿a quién se le ocurre ir a predicar de sanidad y milagros sin esperar que pase una sanidad al menos o un milagro?
Ese es el ego de uno. Porque el ego de uno está interesado en el bosquejo, porque yo soy el maestro. Estaba pensando en el bosquejo, pero no estaba pensando en la voluntad de Dios. Dios muchas veces viene a tratar con nuestro ego. Dios pide lo imposible a egos excitados. Pensemos en los discípulos. Los discípulos del Señor tenían razones de peso para sentirse orgullosos. Recién volvían de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de predicar a multitudes, ser atendidos como reyes en algunas casas y por supuesto vienen ansiosos de contar sus grandes hazañas al Maestro, a Jesús, el Señor. Piensen en esos discípulos. Ellos vienen diciendo, no, es que mire cómo Dios nos usa. Sanidades, milagros, provisión sobrenatural. No, pues qué bendición. Dice la escritura que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. O sea, ellos llegaron fue a, bueno, Señor, venga, le contamos, mire, yo sané, mire, y el Señor estaba sin muelas. Y el otro, mire, que le faltaba una pierna y le salió. Y ellos estaban felices con eso. Ahora, ¿tendrá eso algo de malo? Para saberlo, debemos recordar algo que nos cuentan los evangelios sinópticos. Mi esposa habló de cuáles son, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, que tienen una concordancia entre ellos, a diferencia de Juan. Estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, dicen que Juan el Bautista murió a manos del rey Herodes, que fue de lo que predicó mi esposa hace 8 días. Muy posiblemente, mientras los discípulos se fueron allá a sanar enfermos y a hacer cosas sobrenaturales, ¿sabe qué sucedió con Juan el Bautista? Lo mataron. Dice Mateo 14:12, entonces llegaron sus discípulos, los de Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Recordemos esto, Jesús era primo de Juan el Bautista, 1. 2, Juan el Bautista era el mejor profeta según Jesús, un ministerio importante. De alguna manera pudiéramos pensar que era alguien muy querido, muy apreciado por la persona de Cristo. Se muere este personaje. ¿Cómo estaría Jesús emocionalmente? Obviamente es un momento difícil para Jesús. Pero los discípulos, ¿será que no se enteraron por allá que se murió Juan el Bautista? Claro, porque las malas noticias corren como el agua. Y en Israel, y Juan el Bautista no era cualquier pintado en la pared. Recuerde que vimos que bautizaba casi 40,000 personas al mes. Lo conocía todo el mundo. Entonces, si le pasaba algo a Juan el Bautista, eso era de una vez WhatsApp y por Facebook y todo el mundo ya estaba enterado. Deducimos que los discípulos ya sabían del asunto, pero pareció no importarles. Ellos están tan emocionados que se olvidan del corazón de su madre. A veces estamos tan emocionados con las cosas que Dios está haciendo que nos hacemos insensibles, ¿sabe? Y ese es un punto que el Señor quiere tocar aquí. Por eso hablo de que Dios pide lo imposible a egos excitados. Usted se cree muy capaz, usted está demasiado emocionadito, venga, le bajo la emoción un poquito. A veces vamos en esas carreras en la vida espiritual, ¿no? Vamos a las carreras porque es que, mire, estoy predicando y se me están reuniendo multitudes y el Señor nos pega esas frenadones. Ellos están muy enfatizados en dar noticias. Marcos 6:30, se los leo, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Mire que Marcos le pone un mayor énfasis. No se trata solo de lo que habían hecho, sino que se pusieron a decir, mire, y prediqué tal cosa, mire, y este bosqueo y esa predicación que yo le di. Estaban fascinados queriendo contarle al Señor. Puede pasar, mis amados, que olvidemos el dolor ajeno cuando estamos pasando por buenos momentos. Dios a veces nos pide lo imposible en los peores momentos de nuestra vida. A veces lo hace en los mejores momentos de nuestra vida. ¿Para qué? Para aterrizarnos un poquito, para sensibilizarnos un poquito. Porque a veces actuamos inclusive de forma antipática, porque como Dios nos usa y se nos olvida que el resto de los seres humanos necesitan empatía. Y a veces dejamos de ser empáticos con otros por eso. Siguiente. Dios pide lo imposible a egos posicionados. Posicionados, no solo excitados, no solo que estaban ellos, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? No. Egos posicionados. Estaban en un lugar. ¿Y a qué me refiero? Geográficamente, Jesús está ubicado en lo que para Pedro, Felipe y Andrés es su zona de confort. Ellos nacieron en ese lugar donde están. En su tierra natal, ¿cómo se llamaba? Betsaida. Eso nos lo dice Juan 1:44, simplemente para que lo tengan de referencia.
Felipe, Pedro y Andrés están en su zona de confort. Ellos conocen el barrio, ellos conocen a los amigos, ellos conocen a todo el mundo, ellos conocen allá donde quedan todas las tiendas, ellos conocen todo. Bethsaida se traduce como casa de la casa con Z, ¿no es cierto? Casa de la casa, de cacería. O sea, era un lugar donde se daba la cacería. También era un lugar muy ocupado en la pesca, así que también lo llamaban la casa de la pesca. Se llamaba de las dos maneras, casa de la casa o casa de la pesca. Los discípulos en ese lugar no iban a morir de hambre, ellos sabían dónde cazar, ellos sabían dónde pescar. Si sufrían algún apuro, pues estaban sus familiares, sus amigos cerca, y si eso fallaba, conocían cada tienda posada en el lugar. Estaban en un territorio conocido y esto les estaba dando ¿qué? ¿O les podría dar qué? Seguridad. Usted cuando está en un territorio conocido, se siente seguro. A veces Dios nos pide lo imposible cuando nos sentimos ¿qué? Más seguros, muy seguros. Ahora, cuando usted le piden algo muy difícil y usted dice, pero es que esto sí cruza lo que yo sé, lo que yo tengo, lo que yo puedo. El Señor muchas veces nos pide cosas imposibles en los momentos en que nos sentimos más seguros y pareciera que eso nos va a generar ¿qué? Pues inseguridad. Nos va a dejar sin piso. Porque es que para que sucedan cosas imposibles necesitamos que nos dejen sin piso. Así que ese pastor allá subió en el púlpito diciendo que va a predicar de milagros y yo quedé sin piso. Quedé en el aire y dije, ay caramba, y ahora auxilio. Sin embargo, el evangelista Juan nos dice algo importante, que la petición de Jesús se dirigió con nombre propio a Felipe, que parece, porque los sinópticos nos dicen que el Señor le habló a los discípulos. Juan nos dice que fue a Felipe, así que Juan, que lo vio en persona, pues nos está diciendo algo mucho más certero. ¿Qué nos dice eso? Que Felipe fue el que se puso a alborotar a los otros, a decirle, camine vamos todos a donde el Señor, porque es que él no fue capaz de ir solo. O sea, en medio de esa situación se le quitó lo valiente y entonces uno se siente más valiente con otros alrededor. ¿Sí? Camine vamos en patota y le convencemos al Señor que mande esta gente para la casa, que vayan y miren a ver qué hacen, ¿sí? Que vienen como puedan. Juan 6, 5 al 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Y por qué a Felipe? Porque uno preguntaría, bueno, ¿por qué a Felipe? Entonces puede ser porque se puso a alborotar a los otros. Entonces, usted es el líder, este es el líder de esa patota. Venga, le caigo al líder, ¿cierto? Porque uno sabe quién fue el que animó a los otros, ¿no? Resulta que el nombre Felipe se traduce como amante de los caballos. Y entonces esto ya cobra un poquito más de sentido, porque recuerden que en la Biblia el caballo representa que la fuerza humana o el orgullo humano. Él era el que estaba como diciéndole a los otros, no, mandemos que la multitud se vaya, porque si no nos vamos a boletear aquí que estamos poniendo a la gente a aguantar hambre, imagínense a nombre del evangelio, que es que cristianos y la gente aguantando hambre con nosotros. Eso le podía afectar el ego. Felipe conoce la zona, está acostumbrado a la pesca, le gustan los caballos y en su región se practica la cacería, por lo que cazar algún animal para comer con sus compañeros sería más cómodo. Listo, saquemos a la multitud y yo voy, traigo un caballo, voy, cazamos alguna cosa y para los 12, pues bien. Pero es que ya de cacería para traer multitud es complicado. Felipe parece ser quien motivó a los 12 a presentar la solución al problema de comida y alojamiento para la multitud. En las aldeas hay posadas y almacenes para los visitantes y Felipe lo sabe mejor que nadie. Lucas 9:12, mire lo que dice. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Ahí hay un problema básico. Vamos a leerlo. Es normal sentirse confiados en su zona de confort. Cuando hay familia, amigos que nos brindan ayuda, en lugares donde nos movemos como peces en el agua, cumpliendo tareas que hemos entrenado por mucho tiempo. Pero ¿qué sucede cuando toda esa ayuda desaparece? Cuando ya mi hermano que me prestaba plata, no, ya no me presta plata. Mi pastor que oraba por mí está tan ocupado que no ha podido orar por mí.
¿Qué sucede cuando todo eso falta? Toda esa zona de confort, todo eso es lo que estoy acostumbrado, desaparece. Ya no depende de mis fuerzas. Cuando el factor tiempo apremia, porque aquí aparece ese factor, ¿cierto? Dice que declinaba la noche. Oiga, a veces las cosas son de cuestión de ¿qué? De tiempo. Uno dice, no, pero es que mañana es que tengo que pagar el arriendo. Mañana es el día de la cuota. Y el factor tiempo aparece. Jesús iba a enseñarles una lección sobre la eternidad. Porque es que el asunto es que los discípulos del Señor vivimos no de acuerdo al tiempo. ¿De acuerdo a qué? A lo eterno. Porque la imposibilidad está solucionada en lo eterno. Porque a ella no depende del tiempo. Pero para uno depende muchas veces de eso. Por lo que el limitar el tiempo es eliminar las posibilidades humanas. Entonces, a veces Dios nos mete en momentos donde uno dice, pero ¿y cuándo esto cambiará? Preguntamos, ¿cuándo? ¿Cuándo saldré de esta? ¿Cuándo? ¿Cuándo conseguiré aquello? ¿Cuándo tendré aquello? ¿Cuándo lo lograré? Y entonces Dios dice, vamos a eliminar el cuándo, porque cuando se elimina el cuándo, cuando se elimina el tiempo, quedamos obligados como discípulos del Señor ¿a qué? A la eternidad. Quedamos metidos en la eternidad. Para que Dios pueda hacer milagros, necesita sacarnos del tiempo y meternos en la eternidad. Entonces allá, ese pastor subido allá en ese púlpito predicando de sanidad y milagros, quedó sin tiempo, porque es que ya estaba parado en el púlpito. Yo me hubiera podido arrepentir antes. Si Dios me habla a mí antes del culto, yo le digo a otro hermano, hermano, ¿por qué no predica? Que es que estoy como agripado. ¿Alguna vaina me invento? Oiga, uno quisiera inventarse alguna vaina para salirse del lío. Si uno tiene tiempo, uno lo arregla, ¿sí o no? Uno con tiempo lo arregla, pero sin tiempo, ¿cómo lo arregla? El único recurso posible que queda es el favor de Dios. Sencillo. Dios pide lo imposible a egos direccionados. O sea, cuando yo ya tengo mis planes, mis metas, porque es que ese es el punto, que a veces yo tengo mis planes, mis metas, y Dios viene ahí, las desbarata, hombre. No, qué cosa terrible. Decían las abuelas, es que una cosa es lo que piensa el burro y otra el que el barrea. A veces nosotros tenemos toda una cantidad de ideas y como que las ideas se apagaron, se fueron en la mitad del camino y entramos en el reino de la imposibilidad. Pensemos que la solución inmediata de los apóstoles se relacionó con el tiempo y espacio. Señor, es de noche, mándelos para las aldeas. Tiempo, espacio. Los discípulos proponen usar el recurso del espacio, o sea, el dónde o el lugar donde ellos comprarían la multitud. Pero como el Señor sabe que sin tiempo no existe espacio, les plantea algo diferente a lo que yo voy a llamar origen. Entonces, cuando no existe tiempo y espacio, ¿sabe qué existe? Origen. Todo vuelve siempre al comienzo. Dios tiene esa costumbre de todo lo manda a las sendas antiguas, al comienzo. Vaya Génesis, ¿sí? Arranca desde el principio. Y porque es que el Señor es el principio y el fin, ¿cierto? Él es el alfa y la omega. Él siempre nos va a mandar al origen. ¿Sabe qué nos va a meter siempre en la eternidad? Entender el origen. Y se los voy a explicar de la siguiente manera. Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Observemos, por favor, si tiene su Biblia ahí a la mano, que Jesús no pregunta, ¿dónde compraremos pan? Se refiere, ¿en qué lugar? Sino, ¿de dónde? Tampoco está preguntando, ¿con qué compraremos pan? Porque con qué ya es con los recursos, ¿cierto? No solo en un dónde, sino con qué. O sea, ¿con qué plata? Sino, ¿de dónde? Observe que cuando Jesús dice ¿de dónde? Está obligando a Felipe a pensar en qué. Señor, no hay nada más. Solo hay ¿qué? Un origen. ¿A qué está apuntando Jesús? A la fuente misma de todo recurso. ¿Cuál es la fuente misma de todo recurso? Dios es la fuente misma de todo recurso. Al hablar del origen de las cosas, el Señor está apuntando a una tercera y más acertada opción, una opción que no es un simple sí hay, no hay, sino ¿de dónde procede todo?
Entonces los discípulos se verán obligados a mirar directa y únicamente a Dios. Ellos están mirando todas las posibilidades. Mire, si van al pueblo, mire, si tienen plata, miremos a ver si Judas tiene ahí plática para que compremos para los 15,000. Y si tengo la familia allí, ellos están mirando todo. Y el Señor le dice, ¿de dónde? O sea, Señor, ¿usted qué piensa hacer? ¿De dónde va a sacar todo eso? Piensa en Dios. El reino de la imposibilidad necesita que nosotros pensemos en Dios. No hay otra forma. No hay nadie más que pueda hacerlo de esa manera. Los discípulos estaban trazando sus soluciones sin contar con Dios. Eran soluciones humanas que apuntaban al final a una meta y no al origen. Ellos pensaban, se va la multitud y allá compran y se soluciona el asunto. Y nosotros nos vamos de cacería o de pesca, cualquier cosa miramos y ya solucionamos nuestro problema. La solución era unilateral, la de los discípulos. Quiere decir, lo que nosotros podemos y no lo que Dios hará. Porque a veces Dios tiene que meternos en el reino de la imposibilidad. Porque siempre estamos diciendo, es que yo puedo, es que yo tengo, es que yo sé, ¿cierto? Lo hemos visto. Mientras usted tenga, pueda y sepa, Dios sobra en esa ecuación. Pero cuando aparece lo imposible, usted sobra en esa ecuación. Qué bueno cuando sobramos nosotros en esa ecuación. Ellos no contaban con lo que Dios haría. Seguían un camino trazado por la tradición humana, pero no estaban viendo al invisible, al abrecaminos. Jesús está llamando a Felipe a la dependencia, no a la diligencia. Presten atención a esa frase. El Señor está llamando a Felipe a la dependencia, no a la diligencia. Claro, hay cosas que requieren de nosotros diligencia, pero hay cosas que requieren de nosotros dependencia. Y más cuando son milagrosas. ¿Qué le toca a uno? Pues depender de Dios, ¿cierto? Entonces allá el paisano encima del púlpito predicando sanidad y milagros, él tenía su posibilidad toda centrada en el bosquejo. Pero Dios dice, no depende de su bosquejo, porque yo dependía de mi bosquejo. ¿De qué me tocó depender? De Dios. Ay, Señor, ¿ibas a hacer algo? No me va a boletear aquí. Necesitamos que suceda aquí alguna cosa. Dependencia. Yo me creía independiente. Yo podía hacer una buena predicación de sanidad y milagros sin Dios, pero hacer milagros sin Dios, imposible. Es lo que Dios hace. Nos deja sin piso. Esta vez no se trataría de habilidades, esfuerzos humanos, ni de matemáticas, ni de buena planeación, ni de una buena estrategia de mercadeo, sino que sería un asunto de fe en su estado más puro. Quiere decir, hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces Dios, cuando nos llama a hacer cosas imposibles, nos está llamando a hacer las cosas a su manera, no a la nuestra. Porque a veces no vemos milagros de Dios, porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Sencillo. Apareció otro personaje aquí, Andrés. Andrés también iba a aportar su propia solución. No como una simple tesis como la planteaba Felipe, porque Felipe tenía una tesis, quiere decir, él tenía una idea. Pero Andrés no, a él no le gustaban las ideas. Él decía, el que piensa pierde. Y entonces, venga, nos metemos de una vez al ruedo y alguna vaina hacemos. Eso venga, buscamos. Él no se puso ni a pensar. Felipe al menos pensaba. Este no. Este se lanzó ahí. Bueno, solucionémoslo de alguna manera. Y se fue a mirar cómo lo solucionaba. Andrés tenía pues su propio método y su propia filosofía, ¿cierto? Que el que piensa pierde. Para él la solución no estaba en el lugar donde comprarían, ni a qué hora lo harían. Al parecer tampoco los involucraba a ellos y sus vaciados bolsillos, ¿cierto? Ni siquiera un detrimento de los ahorros del ministerio. Él no estaba pensando, bueno, digámosle a Judas que pues miremos a ver qué plata tenemos ahí, alguna cosa. No, su estrategia era de carácter autosostenible. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero es que yo cuento con fulano, yo cuento con sutano. Pero a veces somos tan avesados que ni con fulano ni con sutano, ni siquiera pedimos ni oración, ¿sí? Como para decir, bueno, que se unan a lo imposible, a orar por lo imposible. No, a veces no pedimos ni ayuda, sino que ¿qué? Nos metimos de narices. La multitud pondría el dinero y ellos harían el mandado. Eso era lo que pensaba aquí Andrés. Que la gente ponga la plata y nosotros hacemos el mandado. ¿Solución o no? Era una solución más bien comunitaria. Como diríamos en Colombia, vamos a hacer una vaca.
¿En qué estaba pensando Andrés? Hagamos vaca, sencillo. Para él era más un asunto de sinergia, de reunir esfuerzos, de sumar granos de maíz hasta que el buche de la gallina quedara lleno. Para desilusión de todos, parece que la multitud olvidó su ofrenda aquel día. No llevaban ni para la ofrenda. Estaban en la inmunda todos, pelados. Entonces no solo hambriados, pelados. Se les olvidó. Al pastor se le olvidó decirle, hermanos, si vienen a culto, traigan al menos para la ofrenda. Y si no hay para la ofrenda, al menos salchichón y pan y gaseosa, ¿no? No, no había. A la gente se le olvidó llevar la lonchera. Si va a venir a culto, traiga lonchera. O traiga ofrenda. Al menos, ¿hacemos vaca o hacemos lonchera? A ellos se les olvidó llevar su lonchera el día de campo con Jesús. O llevaban tanto tiempo recorriendo el camino y estando con Jesús, que se comieron eso por el camino. Los recursos sociales no fueron nada alentadores y la conclusión del discípulo fue bastante acertada. ¿Y qué hacemos? ¿De dónde? Mire, no hay sino 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto? Los cálculos financieros del discípulo, pues imagínense, y las estadísticas fueron a la baja. Por lo que, ¿qué tendrían que hacer? Esperar por un tipo de solución diferente, una solución poco esperada por la mayoría. Una solución sobrenatural. Juan 6, 7 al 9 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mire la solución de Felipe. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? El otro dijo, no, contemos con el bolsillo de la gente. Y Andrés, ¿qué dijo? Mire, aquí hay un chino que tiene 5 panes y 2 peces. Imagínense. En un desierto. ¿Cómo estarían esos pescados de fresquitos? Qué peligro. Ya venían sudados los pescados también, sí. Cocinadito ahí entre el bolsillo del muchacho. ¿Cómo olería ese muchacho? Pienso yo también. Yo creo que Andrés dijo, no, por el olfato. Yo por el olfato, yo sé quién. Ese era un sabueso. Me encontró el que olía pescado y dijo, este es el que tiene. Imagínense esa solución para comer 15,000. Les voy a resumir hasta donde vamos esta parte. Los apóstoles habían agotado todos los recursos. Los mismos discípulos estaban cansados y sin fuerzas y también tenían hambre. Eso nos dice Marcos 6:31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea que los mismos discípulos estaban palideciendo. La estantería de los supermercados posiblemente estaba también vacía y los productos costosos por una razón chiquitica que nos cuenta Juan. Dice Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ustedes saben que cuando hay fiesta en un pueblo, a todos le suben y generalmente el que llegó primero se lleva todo lo que pueda. Entonces, y en un pueblo como esos, porque no estamos hablando de grandes ciudades ni que habían supermercados como los de ahora, sino tienditas, pues imagínense que pudiera ser que la multitud se va y que no encuentren nada. Y ahora, si no tenían plata para hacer la vaca, que dijo Felipe, porque él dijo 200 denarios, eso no va a alcanzar, cierto que era lo que tenían allí, más lo que reuniera, no se podía. Siendo de noche, las probabilidades disminuyen. ¿Por qué? Porque de noche los animales salvajes son los que están de cacería. Ellos podrían ir a cazar de día, pero de noche los cazadores, recuerden quiénes son. Así que si se van los discípulos de noche, pleno desierto, ahora cuando nos habla de desierto no significa sitio arenoso, sino esos desiertos en Israel que eran montañas, pedregales, sitios peligrosos, ¿cierto? Los animales podían esconderse a cazar. Si se iban de chistosos, de pronto, pues los animales eran los que iban a disfrutar la bendición. Eso nos dice Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Felipe no tiene sus medios de transporte a la mano. Recuerda que Felipe es amante ¿de qué? De los caballos. Tampoco hay camioneta para ir a traer un poco de comida para los 15,000. Acababa de llegar de un viaje de ministerio, además tampoco le servían para traer varias toneladas de comida. O sea, si iba y conseguía con el caballito, pues con el caballo yo voy y vuelvo rápido. Pero ¿cuántas veces tendría que ir y volver Felipe para traer toda esa comida? Si tuvieran la plata, ¿no? Los familiares y amigos de Felipe, Andrés y Pedro, que vivían ahí en Bethsaida, ¿cierto? No podrían reunir suficiente para tal multitud de personas hambrientas.
Porque uno dice, bueno, pues entonces vayan y pidan ayuda a las familias, ¿no? Porque uno le da pena ir a pedirle al vecino, pero para la familia, oiga tía, mire, es que necesito que sea, dóneme un par de gallinitas. Imagínense esa tarea, ¿no? Llevar de visita al maestro y sus discípulos para gorrear comida era una cosa, y decir, traje estos 15,000 amiguitos a cenar, pues eso era otra cosa. Sí, sí, eso era otro cuento, ¿no? Es que esta vez el maestro quiso invitar unos amiguitos, como 15,000. No, pues grave. La estrategia de olla comunitaria de Andrés, ya sabemos que fracasó. Ir a pescar para complacer las demandas del maestro, porque esa era la otra posibilidad. Podían ir a pescar. El problema, ¿sabe qué es? Estaban en un desierto, sin barcas, sin cañas de pescar, lejos de la orilla y sin leña para cocinar todo eso. Definitivamente no. Para completarla, miren, vamos a empeorar esta vaina. Empeorémosla. Hasta el maestro parece tan deprimido por la muerte de Juan el Bautista que le está pidiendo ayuda a Felipe, que le está pidiendo consejo a Felipe. Felipe, ¿qué hacemos? Pareciera, ¿cierto? Que el Señor estaba como, ay, ni el maestro estaba como para hacer un milagro, ¿no? Como que no. Tremendo. A veces pasa, ¿no? Le estamos pidiendo algo al Señor y como que el Señor en silencio. Y entramos en el reino de la imposibilidad. Los apóstoles no saben si aplaudir el ánimo de Andrés, la confianza depositada en Felipe, o si reírse de sus rostros palidecientes al decirse, dadles vosotros de comer. Llegamos al punto. Cuando Dios pide lo imposible, dadles vosotros de comer. Oiga, usted, y está en medio de una situación y Dios le dice, hágale usted. Pregunta. ¿Por qué el Señor propone imposibilidades? Entonces lo voy a resumir en frases, porque ya lo hemos, digamos, visto en general. Para alimentar nuestra compasión. ¿Qué significa? Que pensemos en la impotencia de otros. Porque cuando yo me siento impotente, también me doy cuenta que hay otros igual de impotentes. Entonces, allá el pastor subido allá predicando de sanidad milagros y se para una viejita y dice, ay, yo quiero que Dios me sane. Y me muestra sus piernas. Yo digo, no, las mías están bonitas. Yo se las cambiaría, mija, para salir del lío, pero no puedo. Ella también se siente impotente con su enfermedad. Cuando Dios nos pide cosas imposibles, muchas veces lo que está tratando de hacer es que surja en nosotros, ¿qué? La compasión. Cuando usted pasa por la calle y no tiene una moneda y ve a alguien pidiéndole una moneda, compasión. Dios quiere animar nuestra compasión. Para medir nuestras limitaciones, o sea, hasta dónde podemos llegar. Porque Dios mide muchas veces eso para que nos recordemos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Siguiente, para ejercitar nuestra fe y obediencia a la palabra. Porque imagínense los discípulos yendo a decirle a la multitud, mire, el Señor dijo que ahorita lo solucionamos. Yo me imagino a la gente mirando, ¿y en qué tienda comprarían? ¿Y dónde están los camiones con la comida? Yo no veo ollas montadas por ningún lado. ¿Y los discípulos qué tienen que hacer? Una sola cosa, caso. Vayan, hagan sentar la gente. Ellos diciéndole a la gente, ¿por qué no caminan? Y el Señor dice, no, ¿por qué no se sientan? A veces nosotros queremos que la gente camine y no que la gente descanse. A veces como pastores estamos tan afanados que la gente camine y no que la gente descanse. Porque no se trata de lo que la gente puede lograr, se trata de lo que Dios está haciendo en ese corazón, lo que Dios está haciendo en la gente, ¿cierto? Para revelarnos la eternidad y los beneficios de la eternidad. Porque es que cuando usted pasa al reino de la eternidad, eso es otro cuento, allá se soluciona diferente. Para hacernos descansar de otra manera. Quiere decir, para que aprendamos a hacer las cosas de manera diferente, porque siempre lo hacemos de la misma manera. Ay, tío, usted me puede prestar otra vez. Yo sé que usted me ha prestado 20 años para lo del arriendo todos los meses, pero usted sabe que yo le pago. Y entonces Dios dice, no, venga, cortamos ese cordón umbilical ahí, porque eso se está pudriendo de bebé ahí ya por fuera, con cordón amarrado todavía. No, Dios quiere cambiar nuestra manera de enfrentar las cosas, de solucionarlas, porque siempre queremos solucionarlas igual, ¿cierto? Así solucionamos nuestros problemas de pareja siempre igual. No, Dios quiere cambiarnos la forma de solucionar el asunto. Y obviamente para mostrar su gloria, porque Él quiere mostrar su gloria. Vamos siguiendo hacia el final entonces en este punto. Nuestra propia impotencia nos hace querer conectar el cielo con la tierra.
porque siempre que nos sentimos así, decimos Dios y buscar a Dios por respuestas. Saben que cuando viene la imposibilidad, eso humilla nuestro ego, nos quebranta lo suficiente como para que aquel que habita con el quebrantado y humilde haga su aparición. ¿Qué es lo que el Señor necesita? Gente quebrantada y humilde. Entonces, ¿por qué no había provisión? Porque es que los discípulos venían, que nosotros, sanadores, milagrosos, maravillosos. Ellos estaban ahí. Entonces, necesitaban bajarle el ego a ellos. La multitud también necesitaba bajarse un poquito. Dejar de estar de pie y venga, pero siéntese tranquilo, descanse. Eso es humildad, nos descansa. Y cuando hay descanso, ¿quién aparece? El que habita con el quebrantado y humilde. Dios. Entonces Dios dice, bueno, ahora sí, alístense, que yo ahí voy. Yo lo soluciono. La fe se ejercita, la obediencia aparece, la eternidad se sobrepone por sobre lo temporal, el alma descansa en Cristo el Salvador y la gloria de Dios se va a revelar de forma clara. Las cosas imposibles reconocidas por el hombre atraen al hacedor de maravillas. Cuando usted dice imposible, Dios dice, ¿quién dijo imposible? Cuando usted dice Dios, pero es que me parece imposible, entonces Dios dice, ay, por allá escuché la palabra que me atrae, como cuando el chapulín escucha, oh, ¿y quién podrá defendernos? ¿Quién aparece? Ah, pues aparece el chapulín colorado, ¿cierto? Y cuando nosotros decimos, oh, imposible, Dios dice, ah, bueno, eso es lo que estaba pidiendo, escuchar esa palabra que es casi adoración para Dios. Que Dios dice, están pidiendo mi presencia. Así que vamos a concluir con el secreto de lo milagroso. Vamos a aprender hoy cómo hacer milagros. Y gratis, oiga, en esta iglesia así no, yo pudiera cobrar como a 40,000 la entrada. Bendito sea el Señor que servimos al Señor por gracia. Presten atención a esto. El secreto de lo milagroso. Juan encerró el secreto de lo milagroso en una sola palabra. Debiera terminar ahí para dejar los picados durante 8 días. Gratitud. ¿Quiere ver milagros en su vida? Sea agradecido. Gratitud. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Mire, Jesús no hizo un montón de oración, no hizo una intercesión, no hizo guerra espiritual, ¿sí? Espíritu de escasez de pan, espíritu de pescados podridos, no, nada. No, nada de eso. ¿Qué fue lo que hizo? Dar gracias. ¿Quiere ver milagros en su vida? ¿Sabe por qué no los vemos? Porque nuestro ego no nos deja dar gracias. Ese es el problema. Porque estamos tan ocupados buscando soluciones en vez de agradeciendo a Dios por lo que tenemos. Sencillo. En palabras de los evangelistas sinópticos se usa bendecir. Dijo y bendijo. Lucas 9:16 dice, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Solución. ¿Cómo hacemos milagros? Gracias. Y bendiciendo aquello que tenemos en la mano. No bendecimos lo que no tenemos, bendecimos lo que tenemos. Queremos, Señor, danos la bendición de un carro, en vez de decir, Señor, gracias por esta bicicleta que tengo acá. ¿Qué diferencia? Los milagros suceden cuando agradecemos lo pequeño que tenemos. Cuando decimos, Señor, gracias por este arroz y este huevo. Señor, gracias por esa esposita que me acabo de cantaletear. Gracias. Gracias por ese papá que me acabo de pegar el chancletazo. Gracias por el chancletazo. Gracias por la chancla, Señor. Si agradeciéramos, mis amados, veríamos los milagros de Dios. Pero ¿sabe por qué no agradecemos? Porque estamos ocupados queriendo solucionar las cosas dentro del reino de la posibilidad y no dentro del reino de la imposibilidad. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Llevarnos al punto en que no tenemos ni en qué acostarnos para llegar a decir, Dios, gracias por lo que tenía, gracias por lo que comía, pero no agradecía, gracias por... Qué tremendo eso. Que Dios nos ayude, mis amados. Queremos ver milagros del Señor. Demos gracias, bendigamos, Señor, yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mi esposo, yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a mi pastor, yo bendigo a la congregación. Queremos ver milagros de Dios, demos gracias. Y seamos agradecidos con el Señor.
¿Qué pide Dios de nosotros cuando viene lo imposible? Un simple de corazón y consciente gracias. Decir gracias es el mayor reconocimiento a la soberanía de Dios. Es el mejor acto de dependencia de la gracia divina. Es decirle a Dios, dependo de ti. Es el mayor reconocimiento a la voluntad de Dios. Es decir, Señor, si tú quieres que yo hoy esté aquí pintando paredes, aunque soy pastor y quisiera que ya la iglesia me mantenga, y estoy pintando paredes diciendo, Señor, gracias. Esa es la voluntad de Dios, Señor, gracias. Esa es tu voluntad. Ay, me machuqué un dedo, Señor, gracias. Tu voluntad. Algo me quieres enseñar. Pero no vemos al soberano, porque somos nosotros los soberanos. ¿Soberanos de qué? Por eso Dios a veces cierra todo. Estamos en el desierto, las tiendas lejos, los caballos encerrados allá, la suegra no me abre la puerta. Les voy a leer y con esto concluimos. Dar gracias en la Biblia está directamente relacionado con las maravillas de Dios. Salmo 26:7 dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Dar gracias, ver maravillas. Salmo 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Oiga, cuando damos gracias, vemos las maravillas de Dios. Jeremías 30:19. Préstenle atención a este. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré. ¿Cuál es el secreto de la multiplicación? Gratitud. Señor, tú multiplicas el pan. ¿Cómo? Gratitud. Señor, gracias por este pan. Yo sé que hoy está duro, Señor, pero te doy gracias por el pan duro. Aleluya, por el pan duro. Señor, se me cortó la leche. Padre, gracias por esa naranja para hacer un kumis. Y le damos gracias al Señor. Dice, y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. ¿Qué es menoscabar? ¿Sabe que a veces creemos que las cosas están bien puestas y de un momento a otro pasó esta semana algo acá? La calle, allí entrando aquí a Soacha, por la vía Ciudad Latina, pavimento, pasó un carro y ¡pum! Cuando menos un hueco. Eso es menoscabar. Menoscabar es cavar por dentro. Por fuera se ve bien, pero eso por dentro está coco, está hueco y peligra de hundirse en algún momento. ¿Qué nos hace cristianos cocos? El desagradecimiento. Le decía yo a mi esposa esta mañana que escuchaba por allá unas alabanzas en un lugar, no digo nombres para no meterme en líos, y que sonaban coco. Ya entiendo por qué suena coco. Porque no hay un corazón. Porque cuando no se canta de corazón, no hay bendición, hay. Cuando Dios pide de usted lo imposible, no está pidiendo sus ideas, ni sus recursos, ni sus matemáticas, ni su lista de posibles ayudadores. Está pidiendo que observe aquello poco que tiene y que dé gracias por ello, que hable bien, que bendiga, que reconozca que eso también provino de Él. Y entonces, aquí como aplicación, hago la pregunta, ¿agradece usted por esa persona difícil a su lado? ¿Agradece usted de corazón por esa comida sencilla que lleva años comiendo? ¿Agradece usted por ese trabajo que le da tanta lidia? ¿Agradece usted por esa familia que tiene, aunque no sea aplaudida por los demás? ¿Agradece usted por sus propias debilidades? Pienso, mis amados, en cuántas cosas necesitamos nosotros darle gracias a Dios. Dejemos de botar agua sucia sobre las cosas, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, y que Dios nos ayude a empezar a botar agua limpia, a bendecir, a agradecer. ¿Recuerda usted por qué Jesús le hizo la pregunta a Felipe? Dice Juan 6:6, pero esto decía para probarle. ¿Sabe qué estaba esperando el Señor? Una sola cosa, que se rindiera. ¿Quiere ver un milagro de Dios? Ríndase. ¿Qué es rendirse? Decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Eso es rendirse. ¿Qué sucede cuando no damos gracias a Dios? Romanos 1, 21 al 25, no lo vamos a leer, pero lo conocemos. El corazón se entenebrece, no ve la solución a sus problemas, se vuelve idólatra, comienza a depender de sus propios esfuerzos y hace a Dios a un lado. Eso sucede cuando no damos gracias. Hacemos a Dios a un lado, nos entenebrecemos, no vemos ni por la familia. No ve uno la solución, se le oscurecen los ojos, pero cuando damos gracias, viene luz de Dios y podemos empezar a ver
salidas, soluciones. Así que la invitación de hoy es a dar gracias. Cuando Dios pide lo imposible. ¿Sabe qué es lo imposible que Dios le está pidiendo a usted? Dar gracias. Descanse y dé gracias.